El día que el hijo de mi jefe me despidió, lo hizo como si estuviera corrigiendo un error menor. Ya no necesitamos gente inútil como tú aquí. No levantó la voz, no dudó, no preguntó nada. Solo lo dijo delante de todos, como si mi vida profesional fuera algo desechable. Yo no reaccioné de inmediato. Lo miré, largo, silencioso, y luego sonreí, no por orgullo, no por burla, sino porque en ese instante entendí que él no tenía idea de lo que acababa de hacer. Entiendo, respondí con calma. Recogí mis cosas bajo miradas incómodas. Algunos compañeros bajaron la vista. Otros fingieron no ver nada. Nadie intervino. Nadie podía. Para ellos, era solo otra empleada siendo reemplazada por el nuevo jefe arrogante. Para mí, era el comienzo del caos. Mi nombre es Sofía Medina, y durante 8 años fui invisible dentro de esa empresa, pero esencial. Entré a Constructora Belmonte con 23 años, recién graduada, sin contactos, sin respaldo, sin influencia. Solo con una cosa, obsesión por no fracasar. El dueño, Ernesto Belmonte, me dio la oportunidad cuando nadie más lo hizo. Recuerdo su mirada el primer día, no sé qué tienes, pero confío en ti. No era un elogio, era una responsabilidad, y la cargué durante años. Mientras otros cumplían horario, yo vivía dentro de la empresa. Cuando había crisis, yo no dormía. Cuando había pérdidas, yo no descansaba. Cuando había caos, yo era el único orden. La empresa casi quebró 2 veces. En la primera, reestructuré todo el sistema financiero sin pedir aumento. En la segunda, reduje mi propio salario para evitar despidos masivos. Vendí mi auto, cancelé vacaciones, perdí relaciones personales, pero la empresa sobrevivió, y Ernesto nunca lo olvidó. 5 años después, me llamó a su oficina sin avisar a nadie. Cerró la puerta. Estaba su abogado. Me entregó un documento. Esto no puede salir de aquí, dijo. Era un contrato de copropiedad, 30% de la empresa. Legalmente, yo era socia. Pero con una condición, debía seguir siendo invisible. Para el mundo, seguía siendo la asistente ejecutiva. Para la realidad, era parte dueña de todo. Nunca lo conté, nunca lo usé como poder, nunca lo mencioné, porque confiaba en Ernesto, y porque nunca imaginé que su mayor amenaza vendría de su propio hijo. Cuando Ernesto enfermó y tuvo que reducir su actividad, apareció Adrián Belmonte, 28 años, educación internacional, lenguaje técnico perfecto, y cero comprensión real del negocio. Desde el primer día dejó claro que venía a corregir el pasado. Pero el pasado, era yo. Me miraba como si fuera un símbolo de todo lo que quería borrar. Reuniones donde no escuchaba, decisiones sin análisis, cambios impulsivos, y una obsesión constante con demostrar autoridad. Hasta que un día me llamó a su oficina. Había 2 ejecutivos más. Quería testigos. Quería control. Sofía, dijo sin mirarme realmente, hemos decidido prescindir de ti. El silencio en la sala fue incómodo. ¿Motivo?, pregunté. Sonrió ligeramente. Eres parte de una estructura antigua. Mi padre fue demasiado emocional contigo. Asentí lentamente. Te recomiendo revisar el contrato corporativo antes de ejecutar esa decisión. Se rió. No necesito revisar nada. Ese fue el momento exacto en que dejó de tener ventaja. Al día siguiente, la empresa no era la misma. El abogado llegó primero, luego el departamento legal, después Ernesto. Entró despacio, con la expresión de alguien que ya sabía el resultado antes de verlo. ¿Qué hiciste?, preguntó a su hijo. La despedí, respondió Adrián con seguridad. El abogado dejó una carpeta sobre la mesa sin decir una palabra. Ella no es empleada, dijo finalmente. Es copropietaria del 30%. El aire cambió. Adrián dejó de respirar normal. Por primera vez en su vida profesional, no tenía control. Ernesto no levantó la voz. No era necesario, no podías tomar esa decisión sin mí. Silencio. Pero ese no era el verdadero problema. El verdadero problema era que algo más grande ya estaba ocurriendo detrás de todo. Porque semanas antes, mientras el caos interno crecía, yo había empezado a notar movimientos financieros extraños. Pagos a empresas desconocidas, consultoras sin historial, proyectos inflados artificialmente, y transferencias repetidas sin justificación clara. Investigué en silencio, y lo que encontré no fue un error, fue un sistema. Empresas fantasma registradas a nombre de terceros. Una de ellas vinculada directamente a la novia de Adrián. Otra a amigos cercanos.
Dinero de la empresa saliendo como si fuera un circuito cerrado. Cuando lo enfrenté, su reacción cambió completamente. Ya no era arrogante. Era defensiva. No sabes lo que estás viendo, dijo, entonces explícame. No pudo. Y ahí empezó la guerra. Primero, ataques silenciosos, bloqueo de accesos, eliminación de permisos, aislamiento interno. Luego, ataques directos, despidos de personal leal a mí, manipulación de información, presión interna. Y finalmente, lo peor. Intentó fabricar evidencia falsa contra mí. Quería convertir la víctima en culpable. Pero no sabía algo. Yo ya había guardado todo. Contacté al abogado de la empresa y comenzamos el proceso legal interno para convocar una junta de emergencia. Sin él. Cuando recibió la notificación, llamó furioso. No tienes autoridad para esto. Sí la tengo, respondí. Léelo en los estatutos. Colgó sin decir nada más. Pero su silencio no significaba rendición. Significaba preparación. El día de la junta, entró con una seguridad forzada. Yo presenté todo. Las transferencias. Las empresas fantasma. Los registros bancarios. Las conexiones personales. Cada prueba encajaba como una pieza de un rompecabezas que él mismo había armado. La sala pasó de incredulidad a tensión absoluta. Cuando terminé, el silencio era pesado. El abogado fue claro, esto no es debatible. Es verificable. Adrián intentó defenderse, todo esto está manipulado. Pero Ernesto lo miró con decepción profunda. No, esto lo hiciste tú. El golpe final no fue legal. Fue emocional. Fue el momento en que entendió que ya no había salida. Intentó culparme. Intentó justificarlo. Intentó sobrevivir. Pero la decisión ya estaba tomada. Fue suspendido de inmediato. Sin privilegios. Sin acceso. Sin control. Solo consecuencias. Salió de la sala sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí. Porque la empresa estaba dañada. La confianza interna destruida. Los clientes dudaban. Los empleados estaban divididos. Y el futuro era incierto. Pero en lugar de abandonar, reconstruí todo. Desde cero. Implementé controles financieros reales. Auditorías internas obligatorias. Transparencia total. Y eliminé cualquier zona gris que pudiera permitir corrupción. Meses después, Ernesto tomó una decisión inesperada. Darle a su hijo otra oportunidad, pero desde abajo. Sin poder, sin nombre, sin protección, solo trabajo. Adrián regresó como empleado junior. Al principio fue difícil, desconfianza total, silencios incómodos, miradas constantes, pero no se fue, y eso empezó a cambiarlo todo. Empezó a trabajar, a escuchar, a equivocarse sin excusas, a aceptar críticas sin defenderse. Un día, en silencio, me dijo, yo no sabía nada. Y por primera vez, no sonó como una excusa. Sonó como verdad. Años después, la empresa no solo se recuperó, se transformó en una de las más importantes del sector. Ernesto se retiró tranquilo, y yo asumí la dirección general. Adrián ascendió lentamente, no por apellido, sino por esfuerzo real. La relación entre nosotros dejó de ser guerra. Y se convirtió en algo mucho más complejo, respeto. Una tarde, Ernesto me dijo, tú no solo salvaste la empresa, salvaste a mi hijo. Yo miré hacia la ventana. Él estaba allí, ya no como heredero arrogante, sino como alguien que había aprendido a ser humano. Y entendí algo que nunca había entendido antes, el poder real no está en destruir a quien te humilla. Está en sobrevivir lo suficiente para ver cómo el tiempo revela la verdad. Porque el día que me despidieron, él creyó que estaba eliminando un problema. Pero en realidad, estaba activando el comienzo de su propia transformación.